Buenas tardes, amigos, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Cultura. En la tarde de hoy los vamos a invitar a escuchar la charla que mantuvieron sobre literatura infantil y juvenil Virginia Mórtola y Johanna Holt, quien es colaboradora, como ustedes bien saben, de este programa. La charla fue en Maldonado, dentro del ciclo de música y lecturas de la Fundación Manolo Lima. Bueno, agradecerles entonces la presencia. Ya Angélica hizo las presentaciones del caso y obviamente este ciclo de lecturas que estamos tan contentos, que empezó con invitación de Angélica misma. Fue un poco la promotora de unirnos con su amistad con Virginia y con la mía, y conocer que teníamos cosas en común, y también acá con la Fundación Manolo Lima. Y empezó con este pequeño encuentro entre los cuatro, con Ariel también, y surgió esta idea del ciclo de lectura. Así que la promotora, hablando de Alma Mater, es Angélica Vitale, que también le gusta unir personas en esta vida de tantos desencuentros, como dice Vinicius, encontrarse ya es algo. Y en ese encuentro, bueno, vimos que con Virginia obviamente nos une este placer desde la docencia y desde la investigación de lo que es la literatura infantil y juvenil. Entonces, a partir de eso empezamos a construir esta especie de diálogo en estos días, y cada vez que nos encontramos o estamos en contacto vemos que hay más tela, ¿no?, para cortar. Entonces, bueno, esto no termina acá, y obviamente me parece que a ustedes también les interesa el tema, por eso están acá. Así que me parece que esperemos que sea de su agrado. Obviamente también tenemos la presentación del libro recientemente publicado de Virginia, que también lo vamos a disfrutar. Así que vamos a conversar un poquito de algunos temas, así en tono de diálogo. Si quieren hacer preguntas también, bienvenidas sean. Y luego, bueno, vamos a escuchar atentamente, para que yo lo leí hace poquito el libro y me encantó. Dice Virginia, lo leíste rápido. Sí, aproveché el tiempo feo, no hay playa, ya leamos el libro de Virginia, que está impresionante de lindo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, en esto de ver qué nos unía, hoy le decía a Virginia, hay un montón de cosas que nos unen, más allá obviamente de esto de literatura infantil o la LIG, como lo podemos nombrar también con la sigla. Muchas cositas, la docencia, los niños, los talleres, esos espacios que siempre apelamos para la creatividad, desde varios ángulos. De repente no son los mismos, pero sí hay como ciertas bases que las compartimos. Después empezamos a ver que compartimos gente conocida también, y también nos gusta mucho, me parece, la investigación, el producir. Y en ese sentido, si bien todos decimos, bueno, y más en Uruguay quizás, que es nuestra realidad, es un hecho la literatura infantil y juvenil, ¿no? O sea, vamos y compramos libros para nuestros niños, en la escuela hay libros, obviamente siempre los hubo. Leemos nosotros como mediadores, como adultos, a los más pequeños, y también compramos, regalamos, hay ferias, hay una producción increíble. Pero por otro lado, también vemos que hay un gran vacío en lo que es la producción académica, en el sentido, bueno, vamos a investigar acerca de, vamos a producir material que estudie este fenómeno, que no es tan viejo, más bien tendrá unos 30 años, quizás así como un boom, y más en el siglo XXI dio como otro salto, como dice Magdalena Alguera, un salto de sapo enorme, y o sea que es un fenómeno bastante nuevo, ¿sí? Esto que estamos viviendo y estamos aplaudiendo, pero está a la vez, no va caminando desde el área de la academia un análisis crítico que estaría muy bueno, porque tampoco todo lo que se escribe es de calidad. A veces también hay que tener también buenos ojos y buenos oídos para decir, bueno, qué es lo que le estamos presentando a nuestros niños, y está bueno, ¿no? Y bueno, y ahí va a arrancar una de estas preguntas y uno de estos puntitos del punteo que preparamos para empezar a conversar. Y también esto de recorrer y compartir con Virginia, vimos que había también pocos trabajos de tesis, ¿no?, de maestrías, de artículos. Hicimos intercambio de figuritas el otro día, intercambiamos los trabajos, pero hay muy poquita cosa. Y es súper interesante ver, bueno, ¿qué estudiaste? El trabajo de Virginia es súper interesante, que va por un lado ya metido, incluso vos, Virginia, me imagino que en tu camino en tu estudio de literatura infantil tuviste que hacerlo en España, incluso. Ahora nos vas a contar un poquito cuál fue el camino. Si bien estudiaste libros uruguayos, tu formación no la hiciste acá, porque no hay, ¿no? Y es un gran vacío también. Bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Dónde nos preparamos los que nos gusta? Hay algunas maestras, docentes, bueno,
nos gusta y tenemos que trabajar con eso en la escuela, pero ¿dónde nos preparamos? ¿Sí? Que también es algo que falta. Y bueno, en mi estudio de tesis va más por un análisis gramatical, pero también estudio un poco el libro desde el punto de vista del objeto que le presentamos a los niños, como les decía, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje. ¿Qué lenguaje que queremos que lean? O sea, ¿qué recorte le hacemos a esos niños? ¿Sí? Así que bueno, una de las primeras preguntas es eso. ¿Qué te parece, Virginia, también hablar un poquito de ese vacío, ¿no? de producción? Bueno, primero digo buenas noches, con micrófono. Ahí va. A mí me parecen dos cosas. Una, que es cierto que hay una falta en la formación. No sé si hay mucha gente acá que está interesada en la literatura infantil. ¿Pueden levantar la mano a los que les interesa la literatura infantil y juvenil? Bien. Y al resto, escuchen con atención. Sí, me parece que pasan varias cosas. Una, que la conformación de la literatura infantil y juvenil como campo de estudio específico, cuando se empieza a considerar que la literatura infantil y juvenil es un campo diferenciado de alguna manera de la gran literatura, como se creía en un momento, que esa fue la primera discusión, empieza en los 60 recién, y no acá claramente, ¿no? Es más, en España, en Estados Unidos. Y recién en los 80 se consolida y se empieza como a investigar, pero todo eso que empieza a pasar de a poquito fue ayer, en realidad. En los 80 yo iba a la escuela. ¿Estaba en la escuela ya? Sí. Yo estaba en la escuela. Bueno, estaba casi en la escuela. Bueno, pero fue hace re poquito. Y eso, por un lado, hace que en nuestro país hay muy poca formación académica, no hay formación pública. Eso es muy importante. Lo primero, no hay una formación pública vinculada a la literatura infantil y juvenil, y estamos pensando en hacer una revolución para que esto suceda. Por otro lado, también este momento acá en nuestro país es un momento muy fermental, porque sí hay un montón de gente que se ha ido interesando y formando en otros lugares o de manera autodidacta, que se empezó a juntar, y de a poquito como que también hay un interés. Yo noto, por ejemplo, he dado talleres para el Plan Ceibal, para las maestras comunitarias del Plan Ceibal, y eran maestras de todo el país, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo ahí noté como una avidez enorme, porque no conocían libros para niños. Hay muchísimos, y si conocían, la gran pregunta era, bueno, la primera pregunta que aparece siempre tiene que ver con la selección. ¿Qué libros elegimos? ¿Cómo elegimos los libros? ¿Dónde encontramos los libros? Porque imagínense que si entran a una librería que está llena de libros, es como bastante, te deja un poco atolondrado si no tenés herramientas de selección, que para los docentes eso es muy importante. Entonces, hay una gran avidez, una gran necesidad desde el lugar de los docentes y desde el lugar también de muchos padres o personas interesadas. Y por otro lado, un gran vacío, como decía Joja, en relación a la formación pública. Hay algunos espacios privados o algunos talleres puntuales y específicos, pero no hay una formación. Yo, como decía ella, a mí me costó pila en realidad formarme, porque primero que me costó mucho elegir, porque no sabía que era una opción elegible, porque no sabía que existía una formación en literatura infantil y juvenil. En realidad, la formación que yo hice es en libros, literatura infantil y juvenil, porque ahí hay una diferenciación entre la literatura y los libros para niños. Hay muchos libros que no necesariamente son literatura, pero sí tienen que ver con los libros para niños, como los libros más lúdicos, los libros informativos, bueno, gran variedad de libros. Y llegué a la maestría porque me puse caprichosa y me puse a buscar y a preguntar. Y una opción era Buenos Aires, pero me tenía que ir, y en ese momento mi hija era muy chiquita y yo no me podía ir. Y esta maestría tenía la posibilidad de ser cursada de manera virtual. Si bien llevaba 2 años y después la tesis, yo podía cursarla de manera virtual. Y fue buenísimo. Después la cerraron ahora, hace poco en realidad, sí, eso es muy triste.
Pero bueno, lo cierto es que muy cerquita en Buenos Aires hay no acá tanto, pero sí en Buenos Aires hay una gran cantidad de gente que ha publicado muchísimo, que estudia muchísimo y que tienen espacios de formación académica. Lo que ahí se une con lo que decía Johanna, de que bueno, hay espacios donde donde hay una necesidad de pensamiento, porque si alguien está haciendo una formación, tiene que hacer un trabajo final, va a investigar, va a estudiar un tema que otros van a acompañar, y que eso es una producción de pensamiento para todos, ¿no? Y para los niños también, a la larga, ¿no? Y a la corta. Iba a decir algo re importante y me olvidé. Yo te voy a venir. ¿Qué pasa? Sí, uno, yo que participaba en algunos, unas jornadas, estos seminarios de cruzando el charco, ¿no? En Argentina, al existir la cátedra de literatura infantil y juvenil, el propósito es ese, o sea, está dentro de la línea de estudio, el estudiar algo. Entonces hay estudios de lo que sea, ¿no? ¿Qué escribió María Elena Walsh entre el 70 y el 80? ¿Qué pasó en la dictadura? ¿Qué pasó en democracia? O sea, es interesantísimo esa producción de conocimiento y de estudio de la literatura infantil y juvenil, no solamente de la producción, obviamente. Así que bueno, esperemos contagiar eso en nuestras aulas. Y también estábamos hablando hoy que también dentro de formación docente, donde trabajamos las dos, desde los programas también hay déficits, ¿no? Y que es tan necesario y a veces no va de acuerdo a lo que se tiene que dar en las clases, de acuerdo a los programas. El mío lo armé yo. Claro, porque yo iba a dar las clases, entonces tuve que armar un programa. Porque ¿cómo vas a dar una clase de algo que no existe en realidad? Que no hay un antecedente. En realidad yo doy clases en la Católica y ahí sí ya había estado primero Ana María Babosi, que es una gran referente en este país. Es la fundadora de IBI, que es la Internacional de Investigación de la Literatura Infantil. Y después vino otra docente que continuó, pero cuando yo entré, en realidad yo tuve que adaptar el programa a mis posibilidades y a lo que yo evaluaba que en ese momento, primero que me podía hacer cargo y después que consideraba pertinente. Y de hecho lo he ido cambiando a medida que fueron transcurriendo los años, porque cuando empecé a conocer la docencia, que no es una cosa para la que yo me formé, empecé también a conocer las necesidades específicas de los docentes, porque cuando yo estudié, en realidad hay muchas maneras de leer literatura, por placer, porque querés investigar un tema, porque querés enseñar a que usen los libros, porque querés investigar sobre literatura. Entonces mi perfil es más de investigación, no tanto de docencia. Entonces tuve que acomodar mi cabeza también a que el conocimiento que yo tengo no es para formar investigadores, sino gente que va a trabajar con niños. Y eso también a mí me implicó como un esfuerzo que lo hice en la práctica, en realidad. Que no lo aprendí, lo aprendí en la práctica. Ya me acordé lo que quería decir. Que además hay un montón de, por ejemplo, está Mercedes Calvo, que es una poeta uruguaya muy poco conocida, pero que ella en el exterior es muy conocida y ha publicado ensayos sobre la poesía en la escuela, por ejemplo. Tiene un par de libros re interesantes y además de interesantes, re lindos de leer y además prácticos. Que esto es muy bueno porque si estamos pensando en docentes hay una necesidad también de herramientas de trabajo, no solo de saber, sino de qué hacer con ese saber, cómo aplico yo, qué hago con esto que estoy sabiendo con los chiquilines. Eso. Bueno, y entonces también tendremos que ir definiendo qué entendemos por literatura infantil y juvenil, ¿no? Porque de hecho en Uruguay, bueno, hay como no desconocimiento, pero no una aceptación, ¿no? Porque nos podemos parar como en dos paradigmas. La aceptamos como una categoría en sí misma o no. O dejamos, bueno, el niño no le ponemos techo de alguna manera y puede tener acceso a todos los libros, que de hecho los tiene. Pero los que estamos trabajando en esta área y los maestros también, y toda la sociedad tiene claro este sintagma, ¿no? Este tipo de clasificación. Y quizá podemos conversar un poquito, Virginia, de eso, ¿no? ¿Qué hace que un libro sea catalogado, ¿no? Ahí tenemos a Servando de Espacio Chamangá. Bueno, cuando él trae unos libros, son de literatura infantil, ¿en qué estante? ¿Por qué los coloca en ese estante y no otro? ¿Qué hace que un libro vaya a ese estante y no otro, ¿no? O sea, hay
podemos definir distintas características que hacen que sea una categoría en sí misma, ¿no? Algunas, por ejemplo, si vamos a lo que es el libro como objeto, tenemos algunos componentes, como dice Daniel Nahum, que es otra persona, un profesor que trabaja muy de lleno en literatura infantil y juvenil en Uruguay, que tiene también sus libros publicados, y él nombra una característica muy importante que todos la sabemos, que es la ilustración, o sea, la presencia de la ilustración en los libros, que está, cuanto más chiquitos, más ilustración, y es una de las cosas con las que el niño primero lee, ¿no? Primero lee la imagen antes que las palabras, porque hasta que obviamente no adquiere la lengua escrita, hay alguien que le lee. Y de todas maneras siempre hay alguien que, siempre está el mediador, hasta incluso más edades, ¿verdad? Y la imagen dice mucho, y todavía, y si vamos a estos nuevos libros, ¿no? Que surgieron, los libros álbum, donde la imagen tiene un peso muy fuerte en el texto, aún más, ¿no? Incluso que el libro álbum se ha convertido en una categoría de premios en sí misma, ¿no? O sea, ha adquirido como un peso, una relevancia que lo hace diferente. También Daniel nombra la reversión, como algunos cuentos, más que nada los clásicos, cuentos que no nacieron para niños, ¿no? Bien sabemos que fueron recopilados en su entonces por Perrault, por los hermanos Grimm, Han Andersen, y los niños se hicieron dueños de esos libros, pero también sabemos que ese fenómeno de reversión quiere decir que una y otra vez son cambiados, ¿no? Nosotros, cada cultura, no cada cultura, pero en cada etapa o en cada momento histórico se fueron cambiando distintos elementos, haciéndolos posibles leer, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando se contaba Cenicienta, en su primer momento, se contaba con el detalle que le cortaban un poquito de talón a una de las hermanastras. Hoy no leeríamos eso a un niño, ¿no? O sea, van cambiando también de acuerdo a lo que creemos que se puede contar o que creemos que es apto para nuestros niños. Entonces, ese fenómeno acompañado una y otra vez, esos cuentos que son para niños, los cuentos clásicos que están hasta el día de hoy, que son incluso, que si bien no eran para niños y tienen algunos detalles que son como un poco, ¿no? El abandono, la muerte, o sea, varios elementos que son como fuertes quizás, son importantes también desde el punto de vista del psicoanálisis, si vamos a libros o autores como Bruno Bettingen. O sea, son importantes y una y otra vez lo sabemos hasta de memoria todos, y son cuentos incluso narrados oralmente, ¿no? Y bueno, y también Virginia, yo sé que vos también tenés otras características también importantes que has leído, que hacen de literatura infantil algo único, ¿no? Como el tema del lector, ¿verdad? Sí, es bien complejo de definir, pero es necesario. A mí me gusta pensar, primero, si pensamos en términos de literatura, no de libros, dejamos como a muchos libros afuera. La literatura para mí no está solo en los libros. De hecho, me parece que el primer contacto con la literatura tiene que ver con los arrullos y las canciones que las mamás y las papás y los hermanos y los tíos y los abuelos le hacen le ofrecen a los recién llegados también. Desde el cuarto mes de vida ya hay una audición, de vida no, del feto. Desde el cuarto mes ya hay audición, y me parece que en ese momento la importancia de los ritmos y de los sonidos es lo que va conformando el universo que empieza ahí a desarrollarse de a poquito, y cuando nace también hay algo de eso, ¿no? El gu, gu, ta, ta, es como los pródromos, la previa de la rima, ¿no? Ta, ta, gu, gu, ardilla, pilla, ¿no? Como que hay algo ahí que se va armando que tiene que ver más con el sonido de las palabras y con lo que eso afectivamente nos implica que con el sentido, ¿no? Entonces, entiendo yo, para mí, que la literatura viene desde un lugar sumamente íntimo y amoroso y afectivo, y desde los vínculos muy cercanos. Cuando hay una oralidad amorosa que está desde la canción, desde la rima, hasta de la anécdota de contar que fui al supermercado y que eso se transforma en una historia. Mucha gente, acá está Lucía y Carolina, que estuvieron en un taller que yo di hace un tiempo y trabajamos justamente las huellas de la literatura infantil y juvenil,
y lo que descubrimos en ese taller fue que muchísima gente que de adulta se interesa por la literatura y por la lectura, no todos leían en realidad, pero sí todos escuchaban historias. Y eso, primero eso, ¿no? Porque a veces cuando uno dice, tienen que leer, bueno, pero empezar a acercarse a las historias y a la literatura a veces es a través de los libros y a veces puede ser, en mi casa no había ni un libro, no había biblioteca, nada, tenía una tía que era espiritista, que era la única que tenía biblioteca y tenía libros de espiritismo y de cosmética. Igualito. En mi casa no había libros, pero sin embargo había muchas historias tenebrosas que daban ganas como de saber un poquito más. Entonces la curiosidad, a veces prohibir es muy bueno también, para que se lea. Y después, por otro lado, esto es en relación a cómo definir la literatura. No la definiría como algo que está solo en los libros, sino como algo que está con nosotros todo el tiempo. Hay algo de la construcción de la realidad a través de la palabra que tiene que ver con la literatura y que ahí están medios perdidos los límites entre la ficción, la realidad, la construcción, los recuerdos mismos, ¿no? Que son unas narraciones que nos armamos de nosotros mismos, toda la vida. Lo que nos cuentan de que hicimos es parte de nuestra propia narrativa también. Bueno, para mí la literatura, lo que la diferencia es que entra dentro del universo del arte, ¿no? Porque sí, en los últimos años hay una enorme producción de libros y el marketing ha tomado la escena con mucha fuerza, pero lo que definiría para mí a la literatura tiene que ver con este universo artístico que ofrece sentidos a los seres humanos, por ejemplo. ¿Y por qué sería infantil? Porque está destinada a un cierto lector. Hay un lector implícito en ese texto que es un niño que está creciendo o en evolución. A mí me gusta pensar esto, que este libro es a partir de tal edad, pensando en cuidar a ese niño. ¿En qué cuidamos a los niños? Porque todo esto todo lo que yo digo está atravesado por ideología, ¿no? A partir de qué edad es una cosa que nosotros creemos que es para ese niño a partir de esta edad. Y lo pensamos básicamente en relación a 2 puntos. Uno, que tiene que ver con la capacidad cognitiva y evolutiva. Este niño puede comprender esto. Y otro, en relación a la sensibilidad, la susceptibilidad y lo que queremos ofrecerle y lo que nos parece que es mejor. Y todo eso son construcciones históricas y culturales también, ¿no? No es lo mismo que le ofrecemos a un niño hoy, no es lo mismo que le ofrecían hace años atrás. Y de hecho, en la literatura es como el lugar, es como... A mí me parece que la literatura infantil es así, como está fermental para estudiar todos los ideales de las sociedades, porque lo que aparece allí es lo que creemos los adultos que es importante transmitir. Y si bien la ideología atraviesa de todas las maneras a los libros, a veces explícitamente, implícitamente, a mí lo que estoy diciendo también, ¿no? Y cómo ustedes están escuchando esto que yo estoy diciendo también. Contesté cualquier cosa. No, pero viene de la mano con eso también que estoy pensando y que pensemos juntas. Yo nombraba estos poquitos 30 años, pero cómo ha habido ese cambio en ideología también. Sí. Porque uno estudia, a mí me tocó estudiar libros escritos entre el 70 y el 90, para compararlos con estos del 90 al 2018, 2016 más o menos, para comparar esos movimientos, y realmente de todo lo que estás diciendo hay un gran cambio de ideología de cómo se considera el niño y qué pretendo ese niño y qué le quiero contar, que siempre, ¿no? Y hay una gran dicotomía de un antes y un después, que por suerte hemos avanzado en ese sentido y hay un gran espectro ahora de temas, incluso a veces más complejos, pero tomados desde otro punto de vista, no teniendo al niño sentadito ahí, ¿no?, en la escalera diciéndole esto y esto y esto, y mirá cómo hacía yo esto y esto, como que se ha dejado un poquito el paternalismo, el didactismo para, si bien tocar situaciones a veces que son complicadas también y siguen siéndolos en la vida del ser humano, como la muerte, no sé, la pobreza, o lo que fuera, ¿no?, del entorno, a veces son cosas sencillas también, pero son también importantes para la persona en crecimiento y para todos los seres humanos. Dio como un giro eso, ¿no? Cómo se lo presentamos en los libros a los niños, ¿no? Y bueno, y más cosas, incluso, bueno, yo estudié más desde el lenguaje hasta el lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje quiero que ellos
vayan adquiriendo, porque también el libro y la literatura obviamente es un gran promotor de la adquisición del lenguaje, indudablemente, ¿no? Y bueno, y antes se veía también la utilización de un lenguaje súper exquisito y lleno de frases pomposas que no ni siquiera le gustaban. Yo creo que ni siquiera se hablaba así, porque uno lo ve solo en esos libros. Pero ¿no les pasa a ustedes, por ejemplo, cuando van a mí me pasa pila cuando en los talleres, que a veces cuando van a escribir, escriben como si hablaran otras personas, como si escribir fuera a ser una impostura de algo solemne, en realidad, ¿no? Hay algo de eso, como si la escritura tuviera algo de eso a veces en un primer momento, cuando alguien se anima a empezar a escribir. Y creo que una de las cosas para escribir, para aprender, es salirse de eso, ¿no? En realidad no es eso. Claro, pero había como una tendencia a que, bueno, tenían que adquirir esas palabras, esas metáforas, esas, ¿no? Que si bien obviamente en la literatura siempre hay una palabra, como decías vos, una de las cosas es, en la selección de los libros, ver qué lenguaje puede entender un niño. Obviamente un niño de 4 no va a entender lo mismo que uno de 8, ni va a tener los mismos intereses y su vocabulario, porque la vida del niño, o sea, la experiencia del mundo y del lenguaje va creciendo con él, obviamente, ¿no? Y la cantidad de palabras que también puede manejar y entender. Entonces, o sea, a lo que voy es que en el libro siempre van a aparecer palabras nuevas, así que bueno que aparezcan también, ¿no? Porque ahí las vamos a descubrir juntos. Pero tampoco utilizar un lenguaje que sea tan externo, o sea, a lo que es el niño. Entonces, en ese sentido hubo un gran cambio, me parece, en cuanto a temas que son más cercanos al niño, más de lo que le pasa, ¿no? Más de situaciones que las puede vivir, se puede sentir identificado con esos temas, ¿no? Y en ese sentido ha cambiado la producción en Uruguay, ¿no? De escritores también que se han dedicado a la literatura infantil y juvenil. Antes los autores más reconocidos, y de hecho, bueno, tienen obviamente obras preciosas, Juanas de Ibarburu, ¿no? Con los cuentos de Natacha, ¿no? Con Chico Carlos, después también o sea, todos Morosoli, o sea, montones de autores ya reconocidos escribían para los niños, pero no había como ahora escritores dedicados exclusivamente a la producción para niños, lo cual está bueno, ¿no? Y también hay una cercanía a los autores, ¿no? Los vemos, porque todo también, como decías, está todo el tema del marketing, pero también está bueno todo ese auge que hay en ferias, encuentros, los escritores van a las escuelas y el niño ve que está el autor ahí, no es alguien allá perdido, ay, mira, en el bronce, sino que está conversando conmigo, le puedo hacer preguntas, ¿no? Porque van hasta los jardines de infantes, van y se sientan y cuentan sus cuentos y los comparten. Entonces ahí ven a la persona que escribió y quizás mañana los motiva a escribir o escribir juntos un cuento, que también es otra de las patas, ¿no? El poder crear o sentirse inspirado para poder escribir, ¿no? ¿Cuántos niños escriben ahora? Capaz que en tus talleres hay un montón, me imagino, un montón de niños que escriben y para niños, para ellos mismos, ¿no? No sé si quieres agregar algo más en cuanto a un cambio. No, quería preguntar si tienen preguntas, cómo están, inquietudes, algún desacuerdo, chiste, improperio, algo. ¿No? No, eso también vamos, sí, ya son las 9. Digan cosas. Nadie tiene nada para decir, no les creo. Ah, bien. Grita. Hola. No sé si lo llamaría desacuerdo, pero he visto que tengo niños de 8 y 6 años, amiguitos, que frecuentan y lo que escriben esos niños es de admirar con la elocuencia y palabras que muchos adultos no tienen. O sea que yo no sé si a eso se referían en cuanto a cómo ha cambiado la producción de niños, que ahora es mejor porque tiene palabras tal vez más simples. Pero yo pienso que un niño tiene la capacidad de, entre un párrafo bien escrito de palabras, el niño capta la imagen que él necesita o con la cual se relaciona en la historia, ¿no? Aunque no entienda 10 de las 4 de las palabras que hay aquí. Más que todo cómo vive la historia y cómo la capta. Lo he visto porque con los niños, ¿no? Y hoy justo estuve en casa de una nena, 9 años, y me dijo, mira el libro que
que escribí para Navidad. Y uno de los capítulos era tratado sobre el disfrute. Magnífico. Tremendo título. El disfrute era uno de los capítulos. Es buenísimo. Que te hacen disfrutar, que te hacen bien, otras que no te hacen tan bien a tu cuerpo y a tu alma, pero hay que tratar de hacer las que sí te hacen bien a tu cuerpo. Pero estaba escrito, o sea, yo lo describo muy mal, pero la forma en que estaba escrito es increíble. Sí, claro. La mamá me dijo, no, cuando le mostró al papá, el papá dijo, se expresa mejor que yo. Sí. Entonces, tal vez, y me pasa que voy a una librería y veo unos libros y digo, esto es muy bobo. Perdón, para mí, ¿no? Sí. Hay una se subestima a los niños, se los subestima mucho, eso es verdad. Sí. Hay de todo en el universo de la publicación de libros. Hay de todo. Hay libros que son casi manifiestos de ideología. Hay otros que subestiman muchísimo a los niños, pero también hay muchos libros de calidad. Y por suerte hay muchos libros que se publican acá y también muchos libros que llegan de otras partes, que antes no llegaban tanto. Entonces, en realidad, sí existe una gran variedad de libros a los que se puede acceder. Bueno. Yo acoto, ya que se abrió la conversación, que también en el taller, vos también lo hablamos, que a veces el lenguaje a veces tal vez no tienen por ahí una comprensión. O sea, que son más chicos, escuchan algo que por ahí no están preparados para interpretar o comprender cómo está escrito, pero sí les llega por la sonoridad de las palabras. Sí, hay como... Eso... y lo van como entendiendo por capas, ¿no? Es un cuento que se cuenta muchas veces, por ahí es chiquito, y la palabra tiene como una musicalidad dentro de la totalidad, que por ahí la va a entender más adelante. Hay capas de sentido y pueden pasar muchas cosas con un libro. Por ejemplo, un libro que tiene texto pero que tiene mucha ilustración, capaz que un niño pequeñito lo agarra y empieza a mirar perro, gato, no sé, como que en sí el libro no está pensado para eso, pero no quiere decir que más allá del autor, del editor y de todo eso, pasen otras cosas con los libros diferentes a las planeadas. Mía, tiene una pregunta. Mía. Quiero decir un chiste. Ah, bueno, perfecto. Dale. Con el micrófono. Mira, hacete la casa si querés. O si lo parás, como quieras. ¿Qué le di? Así. Cuando un perro ve un cuadro dice ¡wow! Muy bueno. Lo mejor de todo. Ese broche. Creo que lo que... Ya voy. Creo que lo que quería, un poco lo preguntaba Carolina, también tenía que ver con que decía Johanna, era el cambio en el lenguaje de los textos, no solo en la escritura de los niños, porque al inicio, Morosol y Da Rosa, Quiroga, todos esos tenían como una escritura también muy rural, y a partir de los 90 empieza a surgir una escritura más de la ciudad y más donde los niños son protagonistas, no donde le pasan cosas a niños, incluso a veces no hay adultos, como que y aparece el vos y expresiones de lo coloquial dentro también de la literatura. Creo que algo de eso era lo que querías decir vos también, ¿no? Sí. Bueno, yo no tengo más nada para decir. Acá tenemos otra niña con ganas. ¿De ahí? Dale, decilo ahí fuerte, dale. Que no sé si era lo que querías explicar, pero yo cuando era más chica y ahora... Son más grandes. Cuando no entendía lo que decía el libro, agarraba y solo veía. Sí, ella dice que cuando leía y no entendía las palabras, seguía mirando las ilustraciones. O sea, hay muchas maneras de leer. Está la lectura de la narrativa de la imagen, que también ahora hay muchos libros sin palabras, no son los álbumes no tienen palabras.
y está la narrativa del texto. Y además está la narrativa del encuentro de la imagen y del texto. O sea, hay capas y capas de sentido que se ponen a jugar ahí en ese encuentro. No, y hablando de eso también, que algunos libros nos parecen como más simples, ¿no? Y entonces está bueno revisarlos. Incluso hoy me mandó un tuit una profesora, Virginia Bertolotti, que estamos en este tema de las formas de tratamiento, y me decía, hablando de literatura, cómo se le pide a la literatura infantil tantas cosas. Se le pide que le diga al niño cómo no usar malos pañales, se le pide al niño cómo lavarse los dientes, o sea, dentro de literatura eso se no busca es literatura, claro. Eso es una demanda a la literatura. Exacto. Hay una española que escribió en un blog, escribió una nota buenísima que le puso Super League, que es la abreviación de literatura infantil y juvenil, Super League al rescate. Hay un Superman Claro. y un League acá. Porque, claro, bueno, por un lado, de alguna manera también, y capaz que con esto ya cerramos, la literatura infantil nace junto con la idea de niño, que eso aparece en el siglo XVIII, no antes, y en ese momento surge con la institucionalización de la aparición de la escuela como lugar de cuidado y de formación de los niños. No existió siempre. Eso empezó a pasar en el siglo XVIII. Y en la familia empiezan a tener otro lugar. Y en ese momento se necesitan libros para esos que son considerados niños. Entonces surge de la mano de la pedagogía y de la didáctica. No es que no existieran historias, porque los cuentos del folclore que mencionaba Johanna hoy, los de los hermanos Grimm, ya existían, pero no habían sido creados pensando en niños. Los primeros libros que empiezan a ser creados pensando en niños vienen del lado de la pedagogía, y ahí en los 60 se empieza a criticar mucho eso, se le llama la madrastra pedagógica, como esta tendencia pedagogizante, didáctica y utilitarista de poner la literatura al servicio de millones de motivos. Llenen los puntitos con los que quieran.